Muy buenos días. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos más que bendecidos porque Dios, miren a cómo nos permite reunirnos en esta mañana. Estamos iniciando una transmisión más. Así es que los que estamos aquí, gloria a Dios por ello. Pero a todos aquellos que se están conectando les mandamos un saludo afectuoso, un abrazo y que la bendición de Dios esté con cada uno. Vamos a agradecerle a Dios por esta maravilla de nos concede vida, nos ha regalado hoy un día hermoso, precioso. Podemos abrir nuestros ojos, pudimos ponernos de pie y bueno, aquellos que tienen la oportunidad de acercarse a un lugar donde pueden reunirse y alabar a Dios, qué bueno, pero aquellos que no tienen la oportunidad, están limitados por alguna situación o simplemente el hecho de no sentirse muy bien de salud, prefieren quedarse en casa. Está esta opción, esta oportunidad, y esta la consideramos nosotros una gran bendición. Así es que en esta mañana nos disponemos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Ese es el propósito principal, y qué bueno que usted lo pueda hacer desde casa o desde el lugar donde se encuentre. Todas esas pantallas que están abiertas en este momento o se están conectando a la señal para que juntos escudriñemos las escrituras, nos llenemos ese alimento del alma que es las sagradas escrituras. Vamos a estar en ellas y les invito para que todos tomen sus Biblias. En esta hora vamos a estar meditando en el libro de Hechos, en el primer capítulo, y vamos a tener una lectura ahí en Hechos 1, del 6 al 11. Así es que vamos a hacerlo antifonalmente. Voy a leer yo el 6, ustedes leen el 7, y en el 11 nos vamos a unir, los que estamos aquí, pero los que están en casa, si ya tienen sus Biblias a la mano, también acompáñenos y vamos a hacer de cuenta que estamos juntos, que estamos en la misma sala, en el mismo templo, y con toda reverencia, con toda devoción, porque lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que inicio la lectura. Dice la bendita palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones del Padre, puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, todos juntos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Les voy a invitar a que juntos ahora y con toda reverencia inclinemos nuestro rostro, porque vamos a ir en oración, vamos a hablar con Dios. Así es que oremos. Amado y bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos ante su presencia
solicitando, Señor, de usted, que su Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, que sea el que nos enseña, que sea el que nos dirige, que sea el Señor el que ministra en cada lugar, Señor, porque no hay ninguna limitante para usted, ni de tiempo, ni de distancia, Señor, sino que usted puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Muchas gracias, mi Señor. Le suplico una bendición especial para cada uno de los que nos están escuchando y de aquellos que nos escucharán a través de la semana, Señor, en las retransmisiones. Señor, sea usted obrando para que por este medio pueda llegar el mensaje de su bendita palabra a muchos corazones. Bendiga cada hogar, cada individuo, cada familia, y que sea manifiesta su palabra en la vida de cada uno de ellos. Quédese con nosotros, mi buen Dios, y bendiga, Señor, todo cuanto vamos a hacer, todo cuanto vamos a decir, que sea su Espíritu Santo tomando control. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares. Estamos bendecidos en esta hora. Dios es bueno y nos permite una vez más disfrutar de este momento, este momento de poder compartir. Soy el pastor Roberto Estrada, de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, y le agradezco a Dios porque me da esta oportunidad de ser el portador de su bendita palabra. Vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. Me han estado sugiriendo algunas personas que por qué no transmitimos el culto completo porque quieren escuchar alabanza, pero bueno, todavía los estragos de la pandemia no han pasado y seguimos con algunas limitaciones. El grupo de alabanza no se junta todavía para estar unidos, pero parece que el tiempo en que lo vamos a poder hacer está muy próximo. Estamos pidiendo la intervención de Dios para tener de nuevo un lugar donde podamos reunirnos, y vamos a seguir de todas maneras transmitiendo nuestros mensajes y tal vez tengamos completo la transmisión de los cultos. Así es que le damos gracias a Dios por todo esto, pero hoy tenemos un mensaje precioso basado en la palabra de Dios, y vamos a estar ahí en el primer capítulo del libro de Hechos, los primeros 14 versículos. Así es que les invito a que dejen sus Biblias abiertas. Mire, el título del mensaje de hoy es la evidencia, es la mayor evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo acabamos de pasar, el domingo pasado estábamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos de manteles largos, estuvimos gozosos, porque realmente la resurrección es la mayor victoria, es la base de nuestra fe, es lo que fundamenta el hecho de que nosotros sigamos a un Cristo vivo, a un Dios de todo poder.
Así es que tenemos un fundamento y es que Cristo vive. No es nada más un hombre distinguido, no es nada más un profeta, sino es Dios vivo que vive y vive para siempre. Así es que eso es lo que nos permite el hecho de que podamos seguir con una fe firme en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántas veces no hemos recibido preguntas en relación a nuestra seguridad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y muchas veces nos han preguntado en qué basamos ese hecho, o sea, qué es lo que nos hace a nosotros sentirnos seguros que de verdad nuestro Señor Jesucristo resucitó y vive. Y nosotros tenemos que estar bien seguros de esto. O sea, que nada nos haga dudar ni siquiera un poquito de que esto es una realidad. Bueno, en esta mañana vamos a estar meditando en la palabra de Dios y vamos a tener la base bíblica precisamente en estos versículos del primer capítulo del libro de Hechos. Vamos a estar ahí del 1 al 14. Pero hay una pregunta que considero que es la más importante sobre la resurrección de Jesús. Y esta pregunta es la siguiente: ¿murió Jesús en la cruz y resucitó? No sé si usted se ha hecho esta pregunta. De pronto se nos puede hacer como que hubiera en nuestro corazón algo de duda cuando nos la hacemos, pero es que es tan importante y la voy a hacer de nuevo para que pensemos, meditemos en la pregunta. Es: ¿murió Jesús en la cruz y resucitó? Porque pensemos en esto: si la respuesta fuese no, entonces no hay esperanza eterna para nadie. Porque todo el fundamento, toda la fuerza de nuestra fe está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la respuesta es sí, este es el acontecimiento, es el mayor acontecimiento, es el día más grande de todo el año, el hecho de recordar, de festejar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pruebas tenemos de que Cristo resucitó? Y esto de pruebas, hay mucha gente que nos cuestiona, y muy frecuentemente: ¿por qué están ustedes tan seguros que Jesús resucitó? Y deberíamos de tener nosotros respuestas firmes, sólidas, porque las tenemos ahí en las Escrituras. Constantemente vamos a ellas y hay muchas pruebas infalibles, o sea, que no se pueden debatir, que no pueden hacer que dudemos de esto, porque son tan firmes, tan convincentes, que han pasado todas las pruebas, todas las exigencias de una investigación. Y esa investigación puede estar basada en lo que tenemos de conocimiento para seguir cualquier proceso de investigación criminal, investigación de algún hecho trascendente. Así es que ha pasado todas las pruebas, pero si queremos hablar de algunas de esas pruebas, bien pudiéramos poner como ejemplo la de la tumba sellada, cuando los mismos enemigos de nuestro Señor Jesucristo solicitaron que la tumba fuera sellada, fuera cerrada, y estamparon los sellos de la manera en que lo hacían en aquellos tiempos. Pero aparte de eso,
tenemos los testimonios de los que fueron testigos visuales, o sea, de la gente que estuvo ahí presente. Tenemos sus testimonios, tenemos directos de aquellos que fueron testigos presenciales de ese hecho, que podría no necesitarse más evidencia, porque aquellos que estuvieron presentes, aquellos que estuvieron viendo, lo testifican, lo aseguran. Y bueno, por otro lado, yo creo que la mayor prueba de la resurrección son las vidas transformadas. Y esto no fue nada más para los testigos oculares, presenciales, para aquellos que les tocó vivir, convivir, ver, estar cerca del Cristo resucitado. Hay que recordar que después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días presentándose con sus discípulos. Y todos ellos fueron testigos presenciales y que estuvieron dispuestos a estar dando constantemente su testimonio de aquella experiencia tan grande que tuvieron de poder tener frente a ellos, escuchar, ver, algunos tocar a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente hoy pretendo que estemos meditando en esos cambios de los testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el título que le di a la meditación de esta mañana es precisamente eso: la evidencia, la mayor evidencia de la resurrección de Jesús. Y voy a tratar de mantenerme ahí. El primer punto que quiero desarrollar son los objetivos de sus vidas fueron cambiados. O sea, nos vamos a centrar en esos testigos, en ese grupo de personas que fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar ahí en esa porción, en ese pasaje que leímos. Y vamos a ir primero a Hechos 1:8. Hechos 1:8. Aquí nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando ya del Cristo resucitado. Estas palabras de Él son casi al tiempo de despedirse de sus seguidores. Dice la bendita palabra de Dios, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver en este pasaje, en este versículo, una recomendación muy especial que está haciendo nuestro Señor Jesucristo para sus discípulos, para sus seguidores, para aquellos que están ahí. Y déjenme decirles que era un grupo grande el que estaba escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Fue momentos antes de elevarse, antes de irse. Ahí está, cuando está dando esto, estas palabras, esta recomendación. Pero aquí vamos a encontrar 3 etapas de las metas de los discípulos antes, 3 etapas de las metas de los discípulos. Va a ser antes de conocer a Jesús, durante el tiempo de estar con Jesús y después de la resurrección de Jesús. Y en la primera vamos a ver que las metas de los discípulos antes de seguir a Cristo eran temporales. Y saben que son muy similares a las metas nuestras. Nosotros casi siempre
nuestras metas son de lo que hay alrededor nuestro y tal vez queremos estudiar, o sea, en etapas, ¿verdad? Prepararnos, tener un trabajo bien o un negocio y crecer en nuestros negocios. Bueno, los discípulos también tenían sus metas. Acuérdense que varios de ellos eran pescadores. De seguro querían tener una empresa, su propia lancha, sus trabajadores, sus ayudantes, sus familias bien, poder dar lo necesario. Bueno, muy parecido a lo que nosotros quisiéramos tener ahorita, siempre viendo lo material. Y ahí estaba, ahí estaba. Querían el éxito en sus negocios, ambicionaban reunir, acumular cuanto pudieran de los bienes de este mundo. Pero vamos al segundo. O sea, las metas de los discípulos después de conocer y confiar en Jesús. O sea, Jesús los llama, ellos los siguen, y entonces ahí hubo un cambio en su manera de pensar. Ahora querían aprender más de Él, querían estar juntos, no se separaban de Jesús. Querían empaparse de aquellas enseñanzas de su maestro, de su querido maestro. Acuérdense que dos de ellos querían sentarse a cada lado de él. Dice, queremos estar uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Querían sentarse cada uno al lado de él en su trono. Decían esto. Cuando vamos allí a Marcos 10:37, dice, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y estamos hablando de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo. Ellos son los que se atrevieron a proponer esto, y claro que tuvieron problemas con el resto del grupo, ¿verdad? Cuando se enteraron de lo que estaban proponiéndole al Señor. Pero quiero ir a la otra etapa. Les dije que había 3 etapas, o sea, antes de conocer a Jesús, mientras estuvieron con Él, y luego viene las metas de los discípulos tras la resurrección. De aquí hubo un cambio. Sus metas pasaron a ser metas eternas. Y es bien notorio. Ellos querían ser testigos. O sea, querían dar su testimonio de lo que habían vivido y de lo que habían visto, de la experiencia que habían tenido ya con el Señor resucitado. Ahora ya no se fijaban en los bienes que pudieran acumular, sino ellos tenían su mirada puesta en la eternidad. Querían cumplir con la gran comisión. Y yo creo que es tiempo de que recordemos esa gran comisión, ¿verdad? Cuando vamos allá a Mateo 28, del 18 al 20. Dice la palabra, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este grupo de discípulos de nuestro Señor quería cumplir con la gran comisión. Era su deseo y podemos decir que era su afán, ¿verdad? El poder obedecer aquel encargo que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Y bueno, ese encargo no era nada más para aquel grupo, sino es también para nosotros. Nosotros también tenemos el encargo directamente de nuestro Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Lo otro es que ellos querían representar a Cristo ante un mundo perdido y en problemas. En aquel tiempo el mundo estaba perdido y tenía muchos problemas. Sí, pero no ha cambiado. O sea, el mundo sigue en necesidad, sigue en pecado,
y siguen muchos problemas. Y muchos dicen, no, pero en aquel tiempo era lo máximo, por eso Jesús tuvo que venir. No, dice que el pecado ha aumentado, la depravación ha aumentado, estamos viviendo tiempos difíciles. Y esto nos indica que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, al que aquellos discípulos estaban esperando desde ese tiempo, y estaban haciendo todo lo posible por obedecer los encargos que les hizo, son los mismos para nosotros y también estamos esperándole. El Señor viene. Recuerden que el Señor dijo que iba a preparar lugar para sus seguidores. Y ustedes y yo somos seguidores de Jesús. Entonces Él fue a preparar lugar también para nosotros. Voy a ir al segundo punto. El segundo punto del mensaje es: sus expectativas del futuro cambiaron. Es evidente ahorita que estuvimos hablando de las tres etapas en lo que ellos querían. Podemos ver que una de ellas es que lo que venía para el futuro, eso es lo que los enfocó ahora. Entonces sus expectativas del futuro cambiaron. Miren, unos anhelaban saber si este era el momento para iniciar el reino. Y cuando vamos nosotros allá a la Escritura, lo leímos hace un momentito, el versículo de los que leímos, el número 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense cómo desde ese tiempo, como ellos estaban esperando un Mesías fuerte, poderoso, que viniera a liberarlos del yugo romano, ahora ellos le están preguntando, pero al que le están preguntando ya es al Cristo resucitado. O sea, ya ellos han tenido una experiencia diferente. Ya no es con el Jesús que andaban siguiendo por la intención de ser partícipes en un reinado terrenal, sino ahora ellos ya saben que Jesús va a regresar. Entonces, le están preguntando aquí en Hechos 1:6, ¿verdad? Si va a restablecer el reinado al pueblo de Israel. Y bueno, ahora ellos entendían que Cristo regresaría para establecer su reino. Ahora ya podían ellos entender cuando Jesús les decía que era necesario irse, era necesario que Él padeciese todo lo que había pasado. Ahora sí podían entender esas palabras que no eran entendibles unos días atrás. Y nosotros tenemos esa ventaja sobre sus discípulos de aquel tiempo, porque ahora tenemos las Sagradas Escrituras. Y nosotros podemos ver la historia antes, lo que sucedió después, y estamos viendo lo que viene para el futuro, la profecía. Pero ya todo lo tenemos escrito. Entonces no tenemos que adivinar nada, sino que ya está escrito. Y simplemente pedirle dirección al Espíritu Santo, que también está en nosotros, ¿verdad? Desde el momento en que hemos creído, el Espíritu Santo nos ha sellado y ahora Él es nuestro guía. Ellos debían ocuparse en sus asuntos, en los asuntos de su Señor. O sea, el Señor se había ido, ahora tal vez podían entender muy bien cuando el Señor les hablaba por parábolas y cuando les cuenta esa parábola de aquel rey que tuvo que irse lejos y que iba a regresar, pero que dejó a varios encargados de todos sus asuntos. Ahora estos discípulos eran los encargados de los asuntos del Señor y Él les había encomendado que hicieran todo lo necesario. Ellos debían ganar a tantos como pudieran mientras tenían tiempo. El tiempo es limitado. Y saben que ellos hicieron todo lo posible por alcanzar a todos los más que pudieron durante el tiempo que el Señor les permitió vida. Pero
Después de ellos, esta enmienda, esta encomienda, esta comisión es para todos los que hemos creído. Y a cada uno de nosotros en el tiempo que nos toca vivir, debemos de tener esa misma disposición de esos discípulos. O sea, nosotros también esforzarnos hasta donde nos sea posible para cumplir con ese encargo que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ganar entonces los más que podamos mientras tengamos tiempo. Así es que hasta donde Dios nos permita, debemos de aprovechar el tiempo y la oportunidad para poder llevar el mensaje, para poder llevar su evangelio. Debían vivir vidas santas mientras esperaban su regreso. Esto era lo que iba a caracterizar a los seguidores reales de nuestro Señor Jesucristo, que iban a estar esforzados siempre por tener vidas santas, dedicadas al servicio del Señor. O sea, los iba a caracterizar su buena fe, su buena voluntad, su misericordia, su compasión. Y todo aquello que es el Espíritu Santo el que pone en el corazón de los que han recibido a Jesucristo en sus corazones. Lo que dice Primera de Juan 2:28, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué hermoso va a ser cuando escuchemos de Él: hijito, entra en el gozo de tu Señor. Y no esas palabras: apartados de mí, no os conozco. Tenemos que recordar que hay dos lugares nada más donde vamos a pasar la eternidad, donde podemos pasar la eternidad. Bueno, en realidad hay nada más un lugar, pero ese lugar puede ser con Cristo o sin Él. Y no nos gusta escuchar que hay ese lugar, pero es un lugar de tormento, es un lugar de castigo, que nadie quiere ir ahí. Y nosotros no deseamos que nadie de los nuestros vaya. Entonces por eso es que tenemos que esforzarnos para que el mensaje de amor, el mensaje de salvación, llegue a todos completos. Estos fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo pasarían sus vidas esperando ese día, el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos las historias de todos estos, como hasta el último día estaban esperando que el Señor regresara. Pero hasta el último día esa espera era haciendo el trabajo que se les encomendó. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros también. Voy a ir al último punto del mensaje, y en este vamos a fijarnos. Sus actitudes entre ellos cambiaron. O sea, su convivencia, su relación cambió. Y estoy hablando de esto porque esto es realmente lo que nosotros podemos ver en las personas que realmente tienen un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hay cambios reales que se pueden ver, se pueden oír, se puede uno dar cuenta fácilmente que realmente Dios ha obrado en la vida de esas personas. Porque el único que sigue haciendo cambios reales en la vida de los seres humanos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que cambia los pensamientos y cambia el corazón de cada uno cuando realmente hemos conocido a Jesucristo. Mire lo que dice Hechos 1, del 12 al 14. Escuche. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Aquí
aquí nuestro Señor Jesucristo ya ha ascendido y les ha dejado la gran comisión. Entonces, ese grupo que estaba ahí reunido, viendo, o sea, los que fueron testigos presenciales de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, se regresaron juntos hacia el aposento alto. Y dice que estaba muy cerca, o sea, el jardín, el huerto del olivar, estaba como camino de un día de reposo. Y esto equivale más o menos a unos 900 metros, o sea, menos de 1 kilómetro. O sea, de ahí caminaron y vinieron, pero de acuerdo a las escrituras deben de haber sido alrededor de unos 500 personas. Es el grupo que se podría considerar allegado a nuestro Señor Jesucristo al final, ¿verdad? Cuando Él se va. El número 13, el versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Pues este listado que nos da son discípulos de nuestro Señor Jesucristo, son sus apóstoles, quiere decir que vivían juntos y habitaban ahí, en ese lugar que ahora conocemos como el aposento alto, y ellos se fueron ahí a esperar la promesa del Señor, aquello que habían, o sea, no se vayan de Jerusalén hasta no haber recibido la promesa de la que os hablé. Ahí está, y ahí se fueron. Pero dice, todos, en el 14, dice, todos estos perseveraban unánimes. Y quiero subrayar la unánimes, porque voy a leer completo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La unanimidad que tenía este grupo era tal que ahora no había nada en oposición. Estaban unidos, estaban contentos, estaban en un mismo sentir. Y esto es lo que tiene que existir en una congregación, en un grupo, en lo que llamamos iglesia, para que pueda haber la manifestación del Espíritu Santo. Ellos estaban esperando la promesa, no sabían qué era, cómo se iba a manifestar, pero ahí estaba. Faltaba muy poco. De acuerdo a la Escritura podemos calcular que eran 10 días desde el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de la llegada del Espíritu Santo, cuando se manifiesta. Entonces, porque es el día número 50 después de la Pascua. Entonces, se puede calcular que era precisamente el día del Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50, o sea, era el 50º día después de la Pascua. Y es después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estuvo 40 días el Señor, más esos 10 que estuvieron. Pero ¿saben? De aquellos 500, dice la Escritura que quedaban 120. 120 es los que perseveraron, los que estuvieron hasta ese momento. Y son los que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahora todos eran de un mismo parecer, así como dice, unánimes. Todos estaban en el mismo pensamiento. No había diferencias entre ellos, se amaban. Ellos ya habían aprendido algo importante, o sea, sus actitudes entre ellos cambiaron. Ese fue el resultado de estar en la presencia de un Jesús resucitado. Era muy posible que si hubiera diferencias entre ellos, esto hubiera obstaculizado el hecho de poder recibir la bendición de ser partícipes de la llegada del Espíritu Santo. Entonces, se había solventado esas diferencias.
Algunos de los discípulos experimentaron fracasos. Antes tenemos aquí un Judas, ¿verdad?, que no pudo superarlo porque terminó suicidándose. Tenemos un Pedro, ¿verdad? Un Pedro que padeció después de que se sintió tan mal de haber negado a nuestro Señor Jesucristo, pero tuvo un arrepentimiento verdadero en su corazón. Y el Señor, que conoce los corazones, pues trató con él y vemos que superó esto. Tenemos también un Tomás, ¿verdad?, un incrédulo que él dudaba y dijo, si no lo veo, no voy a creerlo. Pero de ahí vino esa bendición para todos nosotros, porque ahora somos bienaventurados, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, y ahí estamos nosotros. Nosotros no fuimos testigos presenciales, pero hemos creído y ahora somos doblemente felices, somos bienaventurados. Todos habían abandonado a Cristo desde el momento de su arresto hasta la crucifixión. Todos fallaron en realidad, ¿verdad? A veces nada más recordamos a Pedro como el que le falló al Señor, pero fueron todos, todo el grupo. Entonces, ahora se amaban unos a otros. Ahora, en ese momento, cuando están todos unánimes ahí, se podían perdonar unos a otros. Sabían que no eran perfectos, pero que en el amor del Señor podían estar unidos. Entonces, estaban cambiando al mundo, o sea, todo su trabajo, todo lo que hacían, estaba teniendo una repercusión en aquellos, de tal manera que inmediatamente después de ser llenos del Espíritu Santo, se da esa manifestación, viene esa predicación maravillosa de Pedro, la primera, y son alcanzados como 3,000. Y así empezó a desarrollarse, a crecer la iglesia del Señor. Entonces, realmente el impacto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se da en la transformación de vidas, y eso sigue siendo en nosotros. Y voy a concluir el mensaje con dos preguntas, y la primera es: ¿qué cambios ha hecho en usted el Cristo resucitado? Tenemos que ser realistas en que cuando tenemos un encuentro real y verdadero con nuestro Señor Jesucristo, cambiamos. Hay algo diferente en nosotros y todo el mundo lo va a notar. No podemos seguir ocultos, escondidos, tratando de decir yo soy cristiano, creo en Jesús, pero es mejor que nadie se dé cuenta para que no se burlen de mí, para no tener problemas en la escuela, para no tener problemas en el trabajo, de que me señalen como cristiano. Me quedo calladito. No podemos callarnos. Queremos ser testigos de Él. Esto es lo que caracteriza. Pero, ¿qué cambios ha hecho en usted el Cristo resucitado? Los hay. O sea, medítelo, piénselo, y que el Señor mueva en su corazón el hecho de que soy en realidad un hijo de Dios. Jesucristo está en mi corazón, porque no lo podemos ocultar. Ningún discípulo de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que se habían conservado a la sombra del cristianismo en aquellos tiempos, después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, cambian. Y tenemos un José de Arimatea que no le importó, que era parte de ese grupo de los que habían solicitado que arrestaran al Señor y que lo crucificaran. Ahora no le importaba que se dieran cuenta. Están ahí, y estuvo dispuesto a que abiertamente se dieran cuenta. Aquel
centurión que estuvo al pie de la cruz cuando estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo, admite al último, en realidad este era el Hijo de Dios. Y así, ahora tenemos estos discípulos que se estaban ocultando y vino un cambio completo en ellos de tal manera que ahora no tenían miedo, no tenían temor. El verdadero Hijo de Dios, el que realmente ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, pierde todo temor y está dispuesto a pronunciarse como Hijo de Dios. La segunda pregunta en esta hora es: ¿qué cambios le permitirá que él haga hoy? Tal vez usted no ha tenido esa experiencia maravillosa. Tal vez usted va a tener la oportunidad de escuchar muchos testimonios de cambios de vida, de personas que tenían un tipo de actitud, un tipo de comportamiento y el Señor los transformó. A lo mejor usted ya ha oído mucho de ellos y existe hasta duda en que si realmente esas personas han cambiado. Pero cuando lo sienta en su propia persona, si usted hoy, el Señor está tocando su corazón y toma la decisión de invitar a Jesucristo a venir a su vida, este puede ser ese momento de cambio, donde usted le permita a ese Jesús resucitado expresarse a través de usted. O sea, ese amor, esa compasión, esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que sea manifiesta a través de usted. Y la única manera es admitir que de hoy en adelante usted es un hijo de Dios. Y vamos a cerrar con una oración. En esta oración somos cada uno de nosotros y Dios. Así es que si Dios ha tocado su corazón y quiere invitarle a que venga a su vida, esta es la oportunidad. Es la oportunidad que Dios le da a cada uno, a cada ser humano, cuando se expone a su palabra. Hoy esta oportunidad es para usted. Amado y bendito Señor, una vez más, Señor, ante su presencia, en este momento agradecido, Señor, por la oportunidad, Señor, de llevar este mensaje para todos aquellos, Señor, que se han conectado, para todos aquellos que estarán haciéndolo, que escucharán, Señor, a través de las redes sociales. Señor, impacte la vida de todos, pero de aquellos, Señor, que escuchan por primera vez un mensaje como este, Señor, trate con ellos y que sea su Espíritu Santo redarguyendo en el corazón de cada uno, pero de tal manera, Señor, que ellos puedan tener esa convicción de ser pecadores y que puedan pedir perdón, Señor, y que puedan, Señor, suplicarle a usted, arrepentidos, que venga a ellos. Sea con cada uno, mi buen Dios. Bendígalos. Pero confórtelos también para que puedan seguir adelante, Señor. En este momento, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamo a usted, Señor, suplicando por la vida de cada uno. Aquellos que ya le conocen, mi Señor, que afiancen su fe y que le sigan, mi Señor, cumpliendo esa gran comisión. Pero aquellos que le están conociendo, Señor, que sea usted manifestándose en sus vidas, fortaleciéndolos de tal manera, Señor, que tengan hambre de buscarle, de conocer más de usted. Los dejo en sus manos, mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de ustedes. Un abrazo para cada uno. Que Dios les bendiga y recuerden que estaremos nuevamente el próximo domingo. No lo olviden.
hasta donde sea posible, compartan este mensaje para que pueda llegar a más. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén.